Bien, voy a tocar un tema hoy que he titulado Por amor a Jesús. Este tema es uno de los temas que la Biblia trata con una importancia singular. Dios el Padre, fíjese cómo es el orden, Dios el Padre ama profundamente a su Hijo Jesús, con todo su corazón, con todo su ser de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, ama a su Padre profundamente, con todo su ser interior, con toda su fuerza, ¿sí? Dios el Padre amó y ama profundamente a la humanidad, de tal manera que envió a su Hijo Jesús para entregarlo por nosotros y librarnos de la condenación del infierno. Bien, eso fue simple y sencillamente por amor. Ahora, los que hemos recibido ese amor de Dios, amamos a Dios a través de amar a Jesús. Jesús dijo: el que me ama a mí, ama al Padre. Y como cristianos, ¿cuántos aquí son cristianos? Fíjese, como cristianos estamos comprometidos a amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, así dice la Biblia. El apóstol Juan, llegó un momento en la historia que le pusieron un apodo y le llamaron el apóstol del amor. Así se ha conocido a través de la historia. ¿Por qué? Porque solamente en el evangelio que él escribió utilizó la palabra amor 57 veces. En su primera carta, que escribió otras 3 cartas, en su primera carta, que se conoce como primera carta de Juan, allí mencionó 46 veces la palabra amor. Bueno, esta mención continua nos habla de lo importante que es el amor. El amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. En una ocasión, Jesús estaba enseñando a sus discípulos y en Marcos capítulo 12, versículo 28, sucedió algo muy notable. Dice que se acercó a él uno de los escribas. Un escriba era un entendido en la ley de Moisés, alguien que transcribía la ley, la enseñaba en las sinagogas, le explicaba a la gente acerca de Dios y de amar a Dios y conocer a Dios. Se le acercó a este hombre y le preguntó, le hizo una pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos?, le pregunta a Jesús. A lo mejor queriendo decir, pues este no es un maestro como yo, no lo sé, pero le hizo esa pregunta. Pero resulta que esa pregunta es la pregunta más importante que todo ser humano debe hacerse en su vida. ¿Por qué? Porque encierra la razón principal de nuestra existencia. ¿Por qué existimos y para qué existimos? ¿Cuál es la razón principal de nuestra existencia? Jesús le responde en el versículo 29 a la pregunta de este hombre entendido en la ley. Jesús le respondió, le dice: mira, el primer mandamiento de todos, cuando dice primer está hablando en orden de importancia, ¿sí? El primer mandamiento de todos es: oye Israel, pueblo de Dios, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y continúa Jesús en el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu ser almático donde están las emociones, y con toda tu mente.
y con todas tus fuerzas, le dice. Este es el principal mandamiento. Yo quiero señalar que Jesús habló de 4 componentes del ser humano. Habló de corazón, que corazón aquí metafóricamente habla de la fuerza interior, de donde salen los profundos sentimientos, buenos o malos. Por ejemplo, hay quien odia con todo su corazón, pero también hay quien ama con todo su corazón. Y Jesús menciona corazón, dice, toda tu fuerza interior con buenos sentimientos, así debes de amar a Dios, con todo tu corazón. Mencionó Jesús con toda tu alma, y el alma es el asiento de donde están los sentimientos, la pasión así de los sentimientos, ¿verdad? Con toda tu mente. Mente aquí habla del intelecto, incluyendo razonamientos inteligentes, sin fanatismos. Y luego menciona fuerzas, que sin duda habla de las energías físicas. Entonces, cerrando este punto, debemos amar a Dios con todas nuestras facultades de nuestro ser, con amor sincero, profundo, genuino, ferviente, un amor que es razonable, un amor que es inteligente y lleno de energía, de pasión, por amor a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué de tal manera debe ser el amor a Dios? Bueno, sigamos adelante. En el versículo 31, Jesús le dice a este hombre lo siguiente: y el segundo mandamiento es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Dios quiere es que las personas aprendamos a amarlo a Él por sobre todo y sobre todos, pero también a nuestro semejante. Escuchen esto: cualquier acción es inútil, vacía, sin sentido, si no amamos a Dios con todo nuestro ser. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Dios es la fuente, Dios es amor, dice la Biblia, y sin Él es prácticamente imposible poder amar. Y Jesús termina el versículo 31 en su respuesta, dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. No existe otro mandamiento. Ahora, el apóstol Pablo fue un hombre que entendió el Evangelio perfectamente. Realmente el Evangelio es hermoso, es sencillo, pero a veces nosotros mismos lo complicamos. Y él escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 8, el mismo concepto, pero con otras aristas, con otros ángulos que podemos nosotros ver y seguir aprendiendo cómo y por qué debemos amar a Dios por sobre todo y sobre todos. Escribió el apóstol Pablo en Romanos 13, versículo 8 lo siguiente: no debáis a nadie nada. O sea, procuren no endeudarse con nadie, pero enseguida habla de una deuda que sí debemos de tener todos, y es la deuda de amar a otros. Porque dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esa es la única deuda que debemos de tener. Porque, dice, esta es la razón, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Moisés. Y luego sigue dando más razones. Porque no adulterarás, fíjense, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra el prójimo, no codiciarás,
Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego en el versículo 10 dice algo muy sencillo, pero muy profundo. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Es decir, si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos amar a nuestro prójimo, nuestro vecino, seres semejantes, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y el amor hacia ellos, cuando amamos genuinamente, dice aquí que el amor no hace mal al prójimo. Entonces, cuando amamos como Dios quiere que amemos, un hombre no le quita a la esposa a otro hombre. O sea, porque el amor no hace mal al prójimo. Y como el amor no le hace mal al prójimo, no le quita la vida. Como el amor no hace mal al prójimo, no le roba, no lo defrauda, no lo estafa. Como el amor no hace mal al prójimo, no dice falso testimonio, no calumnia, no trata de dañarlo y destruirlo con palabras, porque el amor no hace mal al prójimo. No codicia los bienes de los demás, y mucho menos se los quita, porque el amor no le hace daño al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En otras palabras, mire, el amor a Dios se demuestra, lo demostramos amando a los demás. Es decir, si no amamos al prójimo, porque el amor no le hace mal, si no amamos al prójimo, en realidad tampoco amamos a Dios. El apóstol del amor, el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 19, nos da lo que podemos llamar el orden del amor. ¿Cómo es que el amar hay un orden que Dios mismo estableció? Y fíjate lo que dice 1 Juan 4, 19, en el orden del amor. Nosotros aquí somos los cristianos. Nosotros le amamos a Él. Y luego nos dice, en ese orden del amor, el por qué. Porque Él, o sea, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, nosotros no pudimos o no podemos, nadie puede amar a Dios si primero no es receptor del amor de Dios. En su carta a los Romanos, el mismo apóstol Pablo, en este caso ahora, Romanos 5:8, él dice otra verdad muy importante acerca de Dios y de la demostración de su amor. Dijo en Romanos 5:8, mas Dios el Padre, muestra su amor para con nosotros. Yo quiero subrayar el verbo mostrar. Otras traducciones traen demostrar, ¿sí? Yo demuestro, tú demuestras, o él muestra, yo muestro, tú muestras. Es decir, Dios, que es amor, no se quedó solamente en un sentimiento superficial allá en las alturas. No. Él dijo que amaba al mundo y que por tal razón, de tal manera lo amó, que dio a su Hijo unigénito. Entonces, vuelvo a Romanos 5:8. Mas Dios lo mostró con acción. ¿Cuál fue la acción más fuerte de esa demostración de su amor? Que dio a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados, para que Él llevara la carga de nuestros pecados y nosotros nos apropiáramos por medio de la fe en ese sacrificio para ser perdonados de todos nuestros pecados, para ser limpiados y para ser librados de la condenación del infierno. Dios mostró su amor para con nosotros, pecadores, en que siendo aún pecadores, a pesar de ser como éramos, Cristo, dice, murió por nosotros. Ahí vemos, el amor
no es un sentimiento que se queda ahí flotando en el aire, no, se tiene que traducir en acciones, en demostraciones de quién amamos, cuánto lo amamos y por qué lo amamos. Ahora, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Una vez que hemos recibido el amor de Dios como nosotros ahora como cristianos, en respuesta a su amor por nosotros, es que ahora nosotros le amamos a Él, ¿cierto? Bueno, Pablo en 2 de Corintios 5:14, en la versión Dios habla hoy, escribió lo siguiente: el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. En la Reina Valera dice, nos constriñe, nos motiva, nos lleva a hacer una acción para corresponder el amor que recibimos del Padre. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos, desde que entendimos que uno, o sea, uno es Cristo, el uno es Cristo aquí, murió por todos los pecadores. Versículo 15. Y Cristo murió por todos, dice, para que los que viven, en el caso de nosotros que vivimos en este siglo XXI, ya entendimos que Cristo murió por nosotros, pero luego dice algo que tenemos que entenderlo. Ese haber recibido amor de Dios tiene que ser correspondido. Y dice así: y Cristo murió por todos para que los que viven, como nosotros ahora que estamos vivos, vivitos y coleando, dice, ya no vivan para sí mismos. O sea, esa vida egoísta, esa vida de amargura, de rencores, de pleitos, de horrible, la vida que todos vivíamos. Dice, para que ya no vivan para sí mismos, sino vivan para Él, que murió y resucitó por ellos. Entonces, la correspondencia a ese amor demostrado por el Padre al enviar a su Hijo y morir en la cruz por nosotros, tiene que ser correspondido. Pero no solo de palabra, sino que tienen que ser acciones que demuestran que en verdad nosotros amamos a Jesús. Bien, volvamos a Primera de Juan. Vamos a otra vez con el apóstol del amor. Primera Juan 4:20. Leamos con entendimiento, ¿ok? Porque amar a Dios tiene que ser con todo el corazón, con la mente, o sea, con razonamientos inteligentes, no fanáticos, no, ni sectarios, ni cosas, no. Tienen que ser razonamientos inteligentes, sabios. Y Juan dice en primera carta 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios. Ahora, si yo les pregunto, ¿amas a Dios? ¿Qué me responderían? Que sí, ¿no? Ahora, fíjate, leamos con mucho entendimiento, con inteligencia. Si alguno, ese alguno puede ser tú, puedo ser yo. Si alguno dice, yo amo a Dios, así de manera tajante, yo amo a Dios, pero ahí no se queda. Tiene que haber una demostración que sea acorde a ese amor. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, y odia a su hermano, y no lo puede ver ni en pintura, así de sencillo, dice Juan, es un mentiroso. Yo creo que no hay nadie en este salón y que nos esté viendo que no pueda entender estas líneas tan claras. Si yo digo que amo a Dios, pero no puedo ver ni en pintura que Él, la razón que sea, pueden ser 20,000 razones. No, yo amo a Dios, yo soy cristiano, pero no me lo pongan enfrente de ese, no lo soporto. Es más, si lo veo así, casi le ando dando la suya, le ando dando sus buenas.
porque se lo merece. A ver, algo anda mal aquí, algo anda mal. Porque si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Alguien dijo por ahí, me temo que las iglesias cristianas están llenas de mentirosos. Otro decía, es que yo veo mucha gente amargada que asiste a las iglesias. Yo he visto mucha gente rencorosa, veo mucha gente rencorosa que asiste a las iglesias cristianas donde se predica el evangelio, la palabra de Dios, pero dicen que lo aman, pero a la vez odian al otro. Entonces ahí hay un problema, porque como que hay una bipolaridad. Entonces bíblicamente ese concepto no existe, de que yo amo a Dios, sigo a Dios, pero me doy el lujo de odiar al que me ofendió o me calumnió. No. Juan mismo dijo que si alguno no ama a su prójimo, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora sigo leyendo en 4:20. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a tu prójimo, a tu papá, a tu mamá, a tu suegra, a tu nieta, alguien que te haya hecho algo y que tú estás muy resentido, pero tú dices que amas a Dios. Yo digo que amo a Dios. Y dice Juan, pero a ver, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Como que las ideas no están bien ordenadas. No es un amar a Dios con una mente inteligente, espiritual. No, hay una bipolaridad ahí que no es aceptada por Dios. Versículo 21. Y nosotros aquí somos los cristianos, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Todos. No tengo la menor duda. Pero tenemos que ser más congruentes con lo que decimos creer y lo que decimos cuando hablamos de yo amo a Dios. El que ama a Dios, ame también. O sea, está bien que ames a Dios, pero tu amor por Jesús se demuestra amando a aquellos que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano, o su prójimo, o su vecino, dicen las demás personas, pues para que entendamos. Ahora, el mensaje empieza a tomar forma. A continuación les voy a hacer dos preguntas. Yo les voy a pedir que me contesten así en voz audible, o yo les puedo preguntar, según, ¿no? La primera pregunta que quiero hacerles es la siguiente. Esta es una pregunta pues para todos, y es esta pregunta: ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Levanten su mano. Todos. ¿No? Qué bueno, gloria a Dios. Hay gente que no ama a Dios, mucho menos a su prójimo. Pero qué bueno. ¿Cuántos aman a Dios? Todos. Ahora, viene una segunda pregunta que quiero que la escuche con mucha atención y me respondan con inteligencia. La primera fue, ¿cuántos aman a Dios? La respuesta fue, todos. La segunda es, ¿cuánto amas a Dios? Ahí ya es distinta la pregunta, ¿no? ¿Cuántos aman a Dios? Todos. ¿Cuánto amo a Dios? Ay, ¿cuánto amo a Dios? A ver, los de acá, ¿cuánto aman a Dios? A ver, ¿alguien me quiere responder? ¿Cuánto aman a Dios? De todo corazón, dice. Pero si analizamos, o no supe quién respondió la pregunta, ¿no? Pero decimos, amo de todo corazón. Entonces, haz un análisis y di, a ver,
¿De esa manera amo yo a mi prójimo o hay alguien que no puedo soportar? Entonces, ¿cuánto amas a Dios? A ver, los de aquí, ¿cuánto aman a Dios? Ok. Dice que en la medida que obedece, eso tiene mucho sentido. Es una buena respuesta. Los de allá arriba, a ver, que no se duerman. Del 1 al 10, 11. No sé si así dijo o así entendí. Pues está buena, ¿verdad? Del 1 al 10, 11. O sea, ama mucho a Dios el hermano. ¿Y los de acá que no aman a Dios? ¿Cuánto aman a Dios? Es una buena respuesta. En la medida de mis acciones. Tiene mucho sentido, lo mismo que dijo aquí el varón. A ver, los de aquí, ¿cuánto aman a Dios? Mucho, poco, más o menos, o como dicen aquí en Jalisco, yo lo amo bien mucho. Bien mucho. Bueno, vamos a descubrir en esta tarde cuánto realmente amamos a Dios. Jesús o Juan, el apóstol del amor, escribió unos diálogos de Jesús que están registrados en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el versículo 15, y ahí está la respuesta de cuánto amamos a Dios, porque todos amamos a Dios, pero sin duda que hay diferentes grados de amor hacia Dios, sin duda. Y aquí viene la respuesta. Juan 14, 15, palabras de Jesús. Él dijo: si me amáis, ¿cuántos aman a Dios? Todos. Pero si me amáis, ese sí está marcando una diferencia. O sea, tú dices que me amas, pero realmente ¿cuánto me amas? La verdadera medida de amor genuino y real, palpable, que tú me amas, nos pregunta el Señor. Si me amáis, dijo, guardad mis mandamientos. Es decir, que la medida real con la que yo amo a Dios no es cuánto digo que lo amo. Del 1 al 10, 15. Bueno, pues es un buen lenguaje, ¿no? Bonito. Ay, se pasó el hermano, ¿verdad? O no, yo lo amo de aquí hasta el cielo. Bueno, es que una cosa es decirlo, pero hay, según Jesús, la real medida de amor que le tenemos a Él es en la medida que guardamos sus mandamientos. Esa es la genuina y real amor que tú le tienes a Dios. No por cuánto dices que lo amas, sino cuánto obedece sus mandamientos. Ahora, en el versículo 21, Jesús continúa y dice: el que tiene mis mandamientos, o sea, el que los acepta, los recibe, los abraza, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Aquí guardar tiene la idea en el griego de obedecer. Entonces podemos leer así: el que tiene mis mandamientos, los lee, los conoce y los obedece, ese es el que me ama. ¿Ven? Es decir, que la demostración de nuestro amor por Jesús no es verbal solamente, sino son acciones tangibles, palpables, que los demás sienten, ven, reciben. ¿Sí? Sigo leyendo. Y el que me ama será amado por mi Padre. Fíjate cómo es que funciona. O sea, si tú dices que me amas, pero si obedeces mis mandamientos, si tú dices que me amas, obedece mis mandamientos. Y si tú lo haces, mi Padre te amará. Dice, y yo le amaré
y me manifestaré a Él, o sea, me revelaré en las cosas que están ocultas a la mente puramente humana. Dios se revelará a tu vida. Eso es algo bien poderoso, porque nos introduce a una dimensión espiritual del conocimiento de Dios, de la persona de Dios. Pero noten que es a través, no de lo que digo que lo amo, sino de lo que yo demuestro con acciones, obediencia a sus mandamientos. Esa es la verdadera medida de amor. Y esa es la medida de entendimiento también que Dios, y de manifestación, revelación que Él me va a dar a mí, del conocimiento de su voluntad. Ahora, hay una reacción aquí de uno de los discípulos, dice el versículo 22. Le dijo Judas, pero lo traía entre paréntesis, no el Iscariote, el traidor, no, otro Judas, le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuántos aman a Dios? Todos. ¿Cuánto amas a Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Así, contundente. El que me ama, mi palabra obedecerá. Sin pretextos, sin trampas, sin filosofar la palabra de Dios. Simplemente, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Y miren nada más la consecuencia de ser congruente. Y haremos morada con Él. Es decir, el mismísimo creador del universo habitando en un cuerpo humano, porque somos templos del Espíritu Santo, y el glorioso Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Esto es algo extraordinario, que Dios haya decidido vivir dentro de su creación. Él no vive en un árbol, mucho menos en un animal. No, eso sería panteísmo, porque los haría Dios, o las cosas, el mismo hombre los hace Dios. No, acuérdense que Dios es uno, y debes de amarlo conforme a lo que Él demanda. Por razón de creación, amor supremo a Él. Luego dice en el versículo 24, así de manera tan sencilla, pero tan contundente. Y no vamos a filosofar ni a pensar otras cosas. Vamos a creer el texto, nada más lo que dijo. El que no me ama, así de claro, el que no me ama, aunque diga que me ama, pero el que no me ama no guarda mis palabras. Es un mentiroso. Algo anda mal en su corazón, algo anda mal en su mente, en su alma. Algo anda mal, algo no rima, no encaja. Hay una dicotomía ahí, hay un doblez, hay una bipolaridad. El que no me ama no guarda mis palabras, punto. Así de tajante es. Ahora, a través de los años, de manera continua, muy reiterada, yo escucho algunas afirmaciones como estas, cristianos que hablan de esta manera y dicen cosas como, por ejemplo: ¡ay, qué difícil es ser cristiano! ¿Han oído esa? O a lo mejor usted lo ha dicho: ¡ay, qué difícil es ser cristiano! Si yo hubiera sabido, a lo mejor ni me meto en esto, pero qué difícil es ser un cristiano. Otros dicen cosas como: ¡ay, no! ¡Qué difícil es obedecer a Dios! ¿Han oído esa? ¿También? Si no es que lo han dicho. ¡Ay, me cuesta mucho trabajo! ¡Ay, Señor! ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, qué difícil es obedecer al Señor. Ahora viene aquí una pregunta obvia: ¿por qué se nos hace difícil obedecer a Dios? La respuesta ya la debe de tener usted, conforme a lo que hemos desarrollado.
¿Por qué se nos hace difícil? Fácil, simple. Porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ni con todas nuestras fuerzas. Por eso se nos hace difícil. Esto denota, sale a la luz, nos balconea de que el amor de Dios tiene que ser perfeccionado en nosotros. El amor nuestro hacia Dios. Y entrar en esa dimensión, porque no se concibe a un cristiano que ama a medias tintas, como dicen, ¿no? Inclusive ustedes han leído Apocalipsis. Por cuanto no eres ni tibio ni caliente, eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, dice. Te arrojaré de mi boca, por no decir la otra palabra que suena muy fuerte, ¿no? No te puedo digerir de esa manera. Mejor que seas frío, caliente y no tibio. Esta es la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace difícil? Porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón. No le damos a Dios lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de nuestros pensamientos. No. Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 1, sigue abundando más sobre el tema. Vamos a leer. 1 Juan 5:1, dice así Juan, en la versión del lenguaje actual: si creemos que Jesús es el Mesías. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo? Pues todos, o casi todos, no sé. Ahora fíjate bien, si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. O como dice la Reina Valera, si creemos que Jesús es el Mesías, somos hijos de Dios. Fíjate, el creer que Él es el Salvador nos mete en la salvación gratuita por gracia. Somos hijos de Dios, herederos de Dios a través de Cristo, adoptados, amados, perdonados, limpiados, justificados, salvados. Si creemos que Jesús es el Mesías, como creemos, entonces ¿qué somos? Hijos de Dios. Ahora, si nos quedamos ahí en la lectura, el concepto quedaría truncado. No tendríamos el concepto completo. Entonces necesitamos seguir leyendo. Dice así: y recordemos, o sea, que no lo pasemos por alto, recordemos que si amamos al Padre, también debemos de amar a los hijos de ese mismo Padre. Entonces ya el concepto se está complementando aquí. Si alguno dice yo amo a Dios y odia, aborrece a otro cristiano o a otra persona, es mentiroso, dice. No, dice Juan, si nosotros creemos que Jesús es el Mesías, pues eso nos mete a la salvación por gracia, no por obra, sino por gracia. Pero no se nos olvide que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Fuera de lo que dice ahí, Dios no lo acepta, porque ya sería nosotros torcer lo que dice aquí para acomodarlo a nuestro libre arbitrio o a lo que queremos nosotros hacer. Ahora, ahí no termina. En el versículo 2 continúa Juan: y sabemos que amamos a Dios. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Y obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos? Cuando también amamos a los hijos de Dios. Pero todavía no termina. Continúa el apóstol del amor. Dice: nosotros aquí somos los cristianos. Nosotros demostramos, ahí está la misma palabra, nosotros demostramos. No nos quedamos, como tampoco Dios se quedó en un concepto bonito de amor. Se tradujo en una acción. Exactamente lo mismo demanda de nosotros. ¿Recibiste ese amor de Cristo?
Ahora tú no te quedes con él, ahora demuestra ese amor que recibiste, ¿cómo? Amando también a los demás, soportándolos con paciencia. Nosotros demostramos que amamos a Dios, versículo 3, cuando obedecemos sus mandamientos. Y mira lo que dice aquí, y obedecerlos no es difícil. Pero ¿qué decimos muchos cristianos? ¡Qué difícil es! ¿Quién está equivocado? A ver, ¿nosotros o Dios? Nosotros. Porque nosotros somos los que decimos, ¡ay, qué difícil es! ¡Ay, eso de amar al enemigo, de orar por el que me maldice! No, yo la regreso. Botellita de Jerez. Y empezamos con nuestro, oye, pues no que eres cristiano, te dice tu compañero de trabajo. Bueno, soy cristiano, soy manso pero no menso. Y empezamos a filosofar, empezamos a enredarnos. ¿Sabes qué? Mal, porque no hemos entendido o no queremos entender. Y se nos hace difícil cuando Juan, un discípulo como cualquier otro, dijo, en la Reina Valera dice, y sus mandamientos no son gravosos. No es difícil cuando amamos con todo el corazón. No es difícil obedecer a Dios, hermanos. No es difícil orar por tu enemigo cuando amas a Dios y lo traduces en acciones palpables por el que te ofendió. Porque el amor no le hace mal al prójimo. De ahí que el Señor nos enseña a amar. No nacemos amando a todo el mundo, al contrario, nacemos odiando a todo mundo. Somos rebeldes, quejumbrosos, calumniadores, hay veneno debajo de nuestra lengua. Pero viene Jesús, el Mesías, nos limpia, nos lava, nos justifica, nos perdona, nos traslada al reino de su amado Hijo, o el reino de Jesús, y ahora tenemos una nueva vida. Pero esa nueva vida, ese amor recibido se tiene que traducir en acciones. Si a ti o a mí o a cualquiera de los que estamos aquí o nos ve, se le hace difícil obedecer a Dios, necesita crecer en su amor a Dios. Dios ha de estar como en el tercer lugar o cuarto o quinto, qué sé yo. No, Él es por sobre todo y sobre todos. Obedecerlos, dice, no es difícil. Bueno, aquí estamos llegando a una conclusión, que es la siguiente. El cristianismo no son ideas filosóficas que se quedan ahí en el viento y ¡ay, qué bonito habló! ¡Ay, qué bonito se oye! ¡Qué bonito lo que dijo! ¡O qué bonito lo que dice la Biblia! No se queda allí, no se queda en acciones que se quedan en el aire. No, el cristianismo son acciones palpables, son acciones que demuestran, es un accionar que demuestran si verdaderamente amamos a Dios y al prójimo. Por eso Juan, con todo el entendimiento, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, dice, no sean mentirosos, dice. Ahora, la pregunta es esta: ¿nos falta en verdad amar a Dios con todo nuestro corazón? Porque ese es el gran mandamiento. Y Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, eso lo tengo que tener presente. Bueno, no solo yo, todos tenemos que tenerlo presente y caminar en eso. No podemos quedarnos en conceptos espurios ahí, filosóficos, que vuelan las ideas y los dichos y las frases. No, porque no sirve de nada. Eso no sería cristianismo. Volvamos con el apóstol del amor. Primera de Juan 3, versículo 14. Voy a leer ahora en la versión Nueva Traducción Viviente.
Sigamos leyendo con inteligencia, con atención. Dice así, 1 Juan 3:14: si amamos a nuestros hermanos creyentes, aquí está hablando porque había pleitos entre cristianos, y Juan, pues entendedor de esto, escribe: si amamos a nuestros hermanos creyentes, o sea, como sean, dice, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, muerte espiritual, a vida espiritual, ¿sí? Pero el que no tiene amor sigue muerto. No, pero yo creo que Jesús es el Mesías. Pero si no hay demostración, sigues muerto, según la Biblia. Vamos a lo que dice el texto, no lo que pensamos que quiso decir. No, ahí lo dice claramente. Ahora fíjate el versículo 15. Todo el que odia a su hermano, a ver, ¿acaso es posible que un cristiano odie? Pues aquí está diciendo. Por supuesto que tenemos ese potencial de seguir odiando, de seguir amargados, de seguir siendo calumniadores, despreciativos, etcétera, etcétera. Continúa Juan: todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. ¡Wow! ¿Se acuerdan de aquella enseñanza de asesinos? ¿Asesino yo? No, ¿cómo yo asesino? Hay un montón de asesinos. Sigo leyendo. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. O sea, no se engañen. No, pero es que allí no quiso decir eso. Entonces, ¿qué quiso decir? No nos engañemos. Haríamos mal en tratar de reinterpretar lo que es clarísimo, entenderlo. No podemos hacer eso. Ahora, el versículo 16 dice así: conocemos lo que es el amor verdadero, porque ha sido derramado en nosotros. Porque Jesús entregó su vida por nosotros, ese es el amor verdadero. O sea, lo tradujo en acción. De manera que nosotros, los cristianos en este caso, también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Y luego Juan todavía se mete más específicamente para que no quede duda del concepto bíblico de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, mente, fuerzas, y al prójimo. Dice en el versículo 17, lo desglosa, lo desmenuza todavía más y dice: a ver, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien o suplir sus necesidades cotidianas, pues qué bueno, ¿no? Bendición es de Dios eso. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y lo dice, y ve a un hermano en necesidad, aquí se refiere a lo cotidiano: el pan, la comida, el vestido, ¿sí? No que le pagues vacaciones, no, eso es superficial. No, lo más elemental. Pero si alguno tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, o sea, no le tiende la mano y de manera egoísta se hace el desentendido y no le da para que compre un pan. Viene una pregunta cuya respuesta es bien obvia. Dice Juan: a ver, si ve que su hermano tiene necesidad pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? A ver, ¿en realidad ha recibido el amor de Dios? Sí, ya lo recibí. Pues demuéstralo. Porque quien hace lo contrario a lo que dice aquí, está demostrando que el amor de Dios no está en su corazón. Y a lo mejor es un fiel asistente a una iglesia,
pero se está engañando a sí mismo y es un mentiroso, según la Escritura. ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Dice, bueno, no, algo anda mal. Los cables están cruzados ahí. Versículo 18. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Que nuestro amor que decimos tener a Dios no quede solo en palabras. Mostremos, otra vez, ahí está más claro, mostremos la verdad de que somos hijos de Dios por medio ¿de qué? De nuestras acciones, de cómo accionamos, cómo obramos. Probablemente alguno de ustedes, o algunos, no lo sé, están diciendo, qué difícil es esto. Sin embargo, aquí estás, y eso habla bien de que tú quieres crecer para llegar a un nivel de amar a Dios por sobre todo y sobre todos. Al menos ese es mi anhelo personal. Yo quiero crecer, no quiero quedarme indiferente, no quiero quedarme con la bendición de Dios, no quiero quedarme con el amor derramado en mi corazón y negárselo a otro, por medio a veces hasta de una sencilla oración. No, hijitos, dice, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones, dice el versículo 19, demostrarán que pertenecemos a la verdad, o sea, a Dios. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios, porque lo demostramos con acciones. Miren, es muy importante que nosotros los cristianos tengamos bien entendidas las doctrinas bíblicas de la manera más ortodoxa o correcta, como han creído los cristianos a través de 2000 años. Es muy importante nosotros abrazar lo que la Biblia habla como sana doctrina o limpia doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Es toda aquella que te lleva, que te produce piedad, devoción a Dios. Siempre que te produce, cuando tú le escuchas esa doctrina, es obvio, no te debe producir ni soberbia, ni orgullo, ni ser el suficiente, y que yo soy el elegido, y que quién sabe cuánta cosa. Yo soy el iluminado y los demás no saben nada, montón de ignorantes. No, eso es lo que produce la mala doctrina. La sana doctrina produce sentimientos sanos. Ahora, es muy importante tener una sana doctrina para crecer espiritualmente sanos. Es como el alimento. Tenemos que tener una dieta balanceada para mantenernos sanos, ¿sí? Espiritualmente es lo mismo. Eso es importante, sin duda, ¿sí? Pero, escúchenme bien, hay algo raro que existe en un buen número de nosotros los cristianos, y es lo siguiente: podemos tener las doctrinas bien entendidas, doctrina sana, pero si esas doctrinas, esa enseñanza de Jesús, no lo trasladamos al terreno de los hechos, ese cristianismo está tan vacío como el cañón del Colorado en Arizona. Vacío, que hasta hueco hace y eco hace. Porque está todo hueco, todo vacío y rebota todo. Tú puedes tener títulos teológicos, adquirir un conocimiento que es importante, por supuesto, pero si ese conocimiento no lo traducimos
al terreno de los hechos, ¿saben? No sirve de nada. Y de eso está plagado el cristianismo de hoy. Fíjate, es bueno tener el conocimiento, pero hay que aterrizarlo. ¿Me estoy explicando? Hay que llevarlo al terreno de los hechos. Esa es la manera y el concepto más exacto de amar a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, dice, no se concibe eso. Tenemos que ir con congruencia. Ahora, Jesús, hablando de este punto que acabo de mencionar, tuvo un episodio con alguien. Vamos a leerlo, vamos allá. En Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos a ver qué sucedió ahí. Porque Jesús está ahí enseñando a sus discípulos y de pronto sucede algo. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, un intérprete de la ley, o sea, un erudito, uno con títulos como intérprete de la ley, totalmente preparado, que se quemó las pestañas adquiriendo conocimiento y fue nombrado intérprete de la ley, que lo calificaba para enseñar al pueblo en las sinagogas el amor a Dios. Fíjate. Entonces llega este hombre, intérprete de la ley, y le dijo para probarle. Mira, mucho conocimiento, mucha teología, pero quería ponerle una trampa a Jesús. Quería descubrirlo y evidenciarlo para avergonzarlo. Y le dijo para probarle, maestro, le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta trascendental, ¿no es cierto? ¿Haciendo qué cosa voy a tener vida eterna? Oye, pues el ser humano es un ser eterno que pasará su eternidad con Dios en su presencia en el cielo, decimos, o en el infierno, en la condenación. Entonces es fundamental esa pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dice el versículo 26, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? De la que eres un erudito, de la que sabes un montón, tienes títulos de teología, eres experto en arameo, en griego, en hebreo y en lenguas semíticas, tienes un doctorado en divinidades, wow. Pero Jesús lo vuelve otra vez a la escritura y le dice, a ver, ¿qué está escrito en la ley? Y luego le hace otra pregunta, ¿cómo lees? En otra versión dice, ¿cómo entiendes lo que lees? Entonces aquel hombre saca su erudición, porque si era un erudito, pero era de los que tienen títulos teológicos y son muy teólogos, pero nunca aterrizan, son soberbios, tramposos, desprecian a los demás, se burlan de ellos. ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes cuando lees? Y aquel como que le picó el orgullo y le respondió y dijo, fíjate, con toda ortodoxia, de la manera más correcta y exacta, le respondió, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya así como, ¿ves que sí sé? Soy doctor, tengo mucho conocimiento, había respondido bien, tenía la interpretación correcta, el conocimiento necesario. Sin embargo, no lo aterrizaba, y Jesús lo aterrizó y le dijo, bien has respondido, palomita, 10 puntos de 10. Pero ahí no se queda.
le da una instrucción y le dice: haz esto. ¿Qué le dijo? Hazlo. No solo lo acumules en tu entendimiento. No basta con eso. Es importante, pero tienes que aterrizarlo, tienes que demostrarlo, tienes que sacarlo. Haz esto, le dice, y vivirás. Esta historia es la historia de muchos cristianos el día de hoy. Y Jesús le dice: haz esto, que sabes, pero eres soberbio, robas a las viudas, eres un tranza, eres todo lo que no debe ser un intérprete de la ley. Pero haz esto y vivirás. Ahora, fíjate la reacción de este hombre. Ahora, así como que, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Wow. Un doctor con títulos teológicos, académicos, hace una pregunta tan simple, de una erudición notable, a una pregunta de kinder. ¿Y quién es mi prójimo? Porque no sé. Y yo me imagino a Jesús haciéndole así como: pues te voy a explicar. Le dice en el versículo 30, respondiendo Jesús le dijo: mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, de aquellos que decían: lo tuyo es mío, presta para acá. Esa gente que no ama, porque el amor no hace mal al prójimo, y el que no ama despoja. Y esos ladrones, dice, lo agarraron, lo despojaron, lo hirieron, lo golpearon, abusaron de la fuerza física, lo dejaron todo sangrante, se fueron dejándole medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, alguien que también conocía la ley de Dios, enseñaba la palabra de Dios en el templo, en las sinagogas, y vio al que estaba herido, a su prójimo, y lo vio y pasó de largo con una indiferencia espantosa. ¿Quién de nosotros no ha visto esos videos que circulan en la red de YouTube o Facebook de alguien que va caminando por la calle, o alguien en una bicicleta, y algo sucede, se tropieza y cae al suelo y se lesiona un hombro, no se puede levantar, y la gente lo ve y nadie hace nada? ¿Han visto esos videos? ¿Sí o no? Respóndanme. Lo que pasa es que están bien muy meditabundos. No, está bien, pues ese es hasta lo cantamos. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, o sea, confrontar con acciones equivocadas. Eso significa redarguir, para corregir, y todo eso hace la palabra de Dios. Pero también hay videos de gente que manifiesta una actitud diferente. Y yo recuerdo ahorita uno de una señora, una ancianita que quería atravesar una avenida, pero sus pasos eran muy lentos. Entonces cuando ella apenas, la gente corre en el semáforo y ella tenía que volverse a regresar. Y muchos la miraban, pero no, pues llevo prisa. Y pasaban de manera indiferente y la dejaban ahí. Pero un hombre que estaba del otro lado de la acera vio esa escena. Y en la primera oportunidad se cruzó y tuvo que detener los autos primero. Por ahí circula el video, les dijo: ¿saben qué? Deténganse. Y tomó a la ancianita y la pasó por esa avenida. Y la moraleja de ese video es: todavía hay gente con sentimientos nobles. El asunto aquí es el siguiente: así como ese sacerdote fue indiferente, nosotros como cristianos, o sea, ¿qué onda? No podemos ser indiferentes.
No. Pasó de largo, dice el versículo 32. Asimismo un levita era alguien que servía en el templo, también conocía a Dios. Decía que amaba a Dios, conocía el primer y más grande mandamiento. Dice que llegando cerca de aquel lugar y viéndole, lo mismo, igual lo miró, golpeado, despojado, no se podía levantar y pasó de largo. Pero llegó a su cita con Dios, a su servicio a Dios. ¿Se fijan cómo no aterrizaban lo que decían creer? Y luego dice Jesús en el versículo 33, pero un samaritano, y Jesús a propósito mencionó un samaritano que era gente que los judíos de raza así pura menospreciaban, les decían perros, les decían desecho, porque había sido una mezcla de judíos con no judíos, y cuando Dios había dicho que no se mezclaran con otras naciones, y los despreciaban. Los de raza pura se sentían muy, pues bien racistas, bien clasistas. Ay, eso se mezcla llamada samaritanos, son perros, y qué feo, horrible diría yo. Y Jesús dice, pero un samaritano, uno despreciado por ese sacerdote y ese levita, y tú, intérprete de la ley, no los pueden ver ni en pintura. Un samaritano iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, algo pasó en su corazón, en sus sentimientos profundos. Fue movido a misericordia y lo vi y dijo, pobre hombre, wow, no, yo no me puedo quedar así. Y dice el versículo 34, y acercándose al despojado, al golpeado, al medio muerto, al necesitado, vendó sus heridas. Quiero que noten que se detuvo, ahí está invirtiendo su tiempo, está invirtiendo sus fuerzas. Es más, se ensució las manos de sangre y de tierra, echándole aceite y vino, que eran dos líquidos imprescindibles en el viaje, para el viaje. En otras palabras, compartió su alimentación incluso y sus posesiones con ese desconocido que estaba en desgracia, y poniéndole en su cabalgadura, o sea, utilizó sus fuerzas, lo cargó y lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, siguió invirtiendo atención hacia ese hombre. Otro día al partir sacó 2 denarios, fíjate, su dinero ya constante y sonante. Se ve que Dios lo había bendecido a este samaritano, y sacó 2 denarios, cada denario equivalía a un día de salario, o sea, era una cantidad, y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Wow. Ahora el intérprete de la ley escuchando la historia, y Jesús mirándolo, y luego le hace una pregunta en el 36. A ver, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Porque había dicho, no sé quién es mi prójimo, no sé, fíjate, Jesús. Ya se te acabó la erudición. A ver, dime. Y este hombre se vio descubierto, no pudo evadir la respuesta obvia, y él mismo responde. Él le dijo, bueno, Señor, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. ¿Qué mensaje? ¿A poco no? Bueno, a mí me desafía, me bendice en lo profundo de mi ser interior, porque yo anhelo no quedarme con la palabrería, sino accionar cuando Dios me lo pone enfrente. Quiero amar a Dios con todo mi corazón, tú también, ¿no? Yo sé que sí, por eso están aquí.
Es más, han avanzado, porque yo le decía a alguien, le digo, mira, faltan 5 minutos para que empiece la reunión, son las 11:25 y ya casi está lleno el auditorio. Antes de la pandemia no existía eso, todos llegaban tarde. Bueno, no todos, pero el 10% nada más estaba aquí, poquito, ya después, ahora se ve, algo pasó y bueno, palomita. O sea, yo entiendo que ustedes anhelan amar a Dios con todo su corazón, ¿no es cierto? Con toda su mente, todo su ser, pero tiene que ser con acciones que demuestran nuestro amor por Jesús. Y finalmente, Jesús narra un pasaje aquí en Mateo 25:31 que muchos cuando lo leen salen con cada cosa. Dicen, mira nomás, ¿cómo tuercen el sentido de lo que Jesús enseñó aquí? ¿Por qué? Porque los está evidenciando, que dicen que aman a Dios, pues son mentirosos, nunca lo tradujeron en acciones propias de un cristiano. Vamos a esa escritura, Mateo 25:31, Jesús está hablando y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando de su segunda venida. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones o los habitantes de las naciones, y apartarlos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. A ver, esta es oveja, este es cabrito, para acá, las ovejas las separa, así igual lo voy a hacer. Luego dice el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. O sea, los va a separar. Ahorita están mezclados, ¿sí? Cabras con ovejas están mezclados, pero llegará el día en que el Señor los apartará, los separará. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas, venid, les dice, venid, vengan, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y todas las ovejitas oyendo eso, ay, vamos, vamos, dice, vengan, vengan, benditos de mi Padre. Y luego Jesús continúa diciendo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, la idea es así como, no entiendo por qué dice eso. Señor, a ver, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? O sea, no entiendo. Pues si un cristiano del siglo tercero, quinto, 18 o 21, pues ¿dónde vimos a Jesús hambriento? Así como que no entiendo, ¿no? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero? No entendemos lo que nos estás diciendo. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y Jesús le responde, o el rey aquí que tipifica a Jesús, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. No, pero ahí Jesús quiso decir, no le inventes, dijo lo que dijo, ¿sí o no? Y vas a oír a muchos teólogos, no, pero ahí está diciendo Jesús que la salvación es por obras. Por supuesto que no. Y inventan, y yo los he oído y los he leído. Digo, ¿por qué se complican? Alguien dijo que el evangelio es hermoso y sencillo, pero vino el diablo y lo organizó. Y unos son tan organizados así que nunca aterrizan el evangelio. Eso no es cristianismo bíblico. Bueno, ahí no queda la enseñanza, porque en el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda.
Gente que se creía como el intérprete de la ley. Les dirá: apartaos de mí. Pero les dice: malditos. Esto está fuerte. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? No entendemos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Decías que me amabas, pero eras un mentiroso. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Conclusión: por amor a Jesús, perdonaré a los que me ofenden de la misma manera que Cristo me perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el cristianismo. Menos de eso no es. Por amor a Jesús, oraré por mis enemigos. Ay, pero nada de pero. ¿Lo amas o no lo amas? Por amor a Jesús oraré por mis enemigos. Por amor a Jesús oraré y bendeciré a los que me calumnian, a los que mienten sobre mi persona, a los que me ofenden. Por amor a Jesús. No me voy a quedar acá arriba, donde las palabras se las lleva el viento. No, lo voy a volver una acción. Por amor a Jesús tenderé mi mano al que necesite la ayuda o mi ayuda, según se me presente. Yo quiero hacerlo. ¿Ustedes lo quieren hacer? Yo sé que sí, porque son ovejas. Por amor a Jesús obedeceré su palabra, hasta el más sencillo de sus mandamientos. Por amor a Jesús seré agradecido con Él cada día de mi vida. ¿Qué me ha hecho sino solo beneficios? Y por amor a Jesús se lo agradeceré. O sea, voy a traducir mis acciones en un agradecimiento. Por amor a Jesús estaré contento con lo que tenga, sea poco o sea mucho. Por amor a Jesús seguiré sus pisadas, trataré de pisar donde Él pisó. Por amor a Jesús bendeciré a los que me maldigan. Por amor a Jesús encomendaré mi causa al juez justo. Por amor a Jesús no me voy a vengar. Por amor a Jesús viviré por fe. Por amor a Jesús seré obediente. Por amor a Jesús tendré por basura lo que el mundo me ofrece y lo repudiaré, porque es engañoso lo que el mundo ofrece. Por amor a Jesús estoy dispuesto a perderlo todo, como dijo Pablo, con tal de ganar a Cristo. Por amor a Jesús seré paciente con aquellos que no son igual a mí, que no son igual a nosotros, que no piensan como yo. Todos los cristianos, cuando nacemos de nuevo y empieza nuestro proceso de santificación, vamos aprendiendo muchas cosas y vamos desechando muchas cosas. Yo creo que no hay nadie aquí que no haya violentado esto y se haya quedado en el aire. Yo reconozco tiempos pasados de mi vida, sí, pero he puesto el dedo allí y no puedo quedarme. Necesito ser como Jesús por amor a Él. Pero ese amor que yo digo que le tengo y que quiero que crezca, tengo que traducirlo en demostración hacia los demás. Hermanos, ese es el cristianismo, así de sencillo. ¿Reciben la palabra? Pónganse de pie. Bendito sea mi Padre, dijo. Yo quiero escuchar eso aquel día. Bendito sea mi Padre. Vengan, acérquense, entren al gozo del Señor.
Mientras aquí, lo que se da ese día, yo voy a aterrizar, vamos a aterrizar con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con los demás, con el necesitado. Muchos de ustedes son muy generosos y no se lo están haciendo a los que no tienen trabajo cuando traen una despensa